apenas nos estás conociendo, nosotros ya te conocemos. Por eso nuestro concepto auditivo conecta contigo. Te acompaña porque está pensado en ti, en tus gustos. Porque conocemos a tu creador. Porque conocemos a tu creador. Y sabemos lo que necesitas. Somos Bless FM. Nuestra relación apenas inicia. A lo largo de nuestra vida hemos buscado paz de muchas maneras, en muchos lugares, de muchas formas. Algunas de estas cosas funcionan por momentos. Con dinero me compro un remedio para ahogar mis penas. Termino siendo mi condena. Solo encontré desolación. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma, pero nunca encontré la calma. Eso solo es de tu salvación. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Después de un día de trabajo, Nada como una buena charla con los compas. Con los amigos, pues. hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo complicado, de lo retador que es ser hombre en estos tiempos. Porque aunque somos feos, fuertes y formales, Tenemos mucho que aprender para cumplir nuestro propósito como hombres en esta vida. estás entrando a una zona para hombres. Bless FM presenta Hombres en desafío. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Le damos la bienvenida a su programa Hombres en Desafío. Estamos ya en nuestro 11º programa, en este lunes 23 de noviembre. Qué bueno que te has dado esta oportunidad de escucharnos. Estamos, como todos los lunes, con la mejor disposición y el mejor ánimo de compartir un tema de interés, de edificación. A ti que nos estás escuchando, en donde quiera que estés, qué bueno que te diste este tiempo. Si tú estás con tu familia, si tú vas en tu auto, si estás en tu taller, en la oficina, incluso si estás en la playa, si vas en la carretera, estás en un hospital, donde sea que tú te encuentres, para nosotros es un gusto, es un placer saber que nos estás escuchando, porque para nosotros no hay mejor estímulo que saber que estás tú del otro lado de este micrófono, tú que nos estás viendo por Facebook Live, para nosotros dar nuestro mejor esfuerzo en este programa. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche y vamos a empezar. Antes nada más quiero decirles que están conmigo mis amigos, aquí se los presento. Mi Carlos, ¿cómo está? Buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los Facebook escuchas aquí en Radio Bless. Estamos transmitiendo aquí desde La Paz, Baja California Sur. Y estamos nosotros ubicados en Héroes de Independencia, esquina Navarro. Radio Bless, recuerda, sintonízanos en 101.5 de tu FM y también por Facebook. Reciban un saludo, compañeros, no están para saberlo, pero yo estoy para contárselos. ¿Qué pasó? Tenemos clásico de liguilla, América Chivas, así es que un saludo a todos los americanistas, un saludo a todos hombres en desafíos, reciban... No se vayan, esta palabra, este tema que traemos ahora para ustedes va a estar buenísimo, Miguel. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ibarra y claro que sí, hoy tenemos un gran programa, mi Charlie. Sí, pues hoy el tema que tenemos es un tema interesantísimo porque, fíjate Miguel, Johnny, creo que se complementa muy bien con el tema que tuvimos el lunes pasado. El lunes pasado fue la renovación de nuestra mente. Y hoy, fíjense, el tema es cambiando nuestra mentalidad. Entonces, hay un enlace ahí muy bueno. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que debes de renovar tu mente y tú ya te diste la oportunidad de renovar tu mente, ahora tienes que pasar a la siguiente etapa de cambiarla, ¿sí? Te das la oportunidad de renovar tu mente, pero también debes de seguir adelante cambiándola. Entonces, este programa para ti que nos escuchas y que tienes problemas o que tienes situaciones que no sabes cómo tratar, aquí nosotros vamos a ayudarte a que entiendas que muchas de nuestras limitantes es porque no hemos podido nosotros o no hemos sabido cómo cambiar nuestra mentalidad. Entonces, este programa va a tratar de eso, de cómo nosotros vamos y podemos cambiar nuestra mentalidad. Así que vamos a estar trabajando con
la historia de Josué. Vamos a ver un versículo de memorización que va a aparecer ahí en el cintillo para los que nos están viendo en Facebook Live, que va a ser Josué 1:5. Así que estén atentos al programa y comenzamos, Miguel. Muy bien, claro que sí. ¿Cómo así cambiar nuestra mente? Parece algo psíquico, pero no. El cambio de nuestra mentalidad puede venir y vamos a explorarlo a través de la palabra. Dice capítulo 1 de Josué, el versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa de este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le habla, Johnny, a un hombre que ya había preparado, que ya había estado capacitándolo, y le da una palabra en imperativo, le da una orden, le dice: levántate y esfuérzate. Y el Señor es muy reiterativo en estas dos palabras: levántate y esfuérzate. Y ya en la vida de Josué, al parecer, ya había un proceso de aprendizaje al lado de Moisés. Tenía que existir o tenía que venir una transición, y la hora de Josué estaba por llegar. Llegó la hora de poder llevar al pueblo de Israel a la tierra que el Señor le había prometido. Sí, mira, y es muy interesante, estamos viendo, como decías tú, la vida de Josué, y cómo el Señor le dice: esfuérzate, sé valiente, porque la tarea que tienes por delante no es fácil. A Josué le iba a tocar, ahora sí que dirigir la conquista de la tierra prometida y administrar, por llamarlo de esa manera, la repartición de la tierra entre las tribus de Israel, las 12 tribus. Pero es interesante notar aquí que Josué estaba en ese papel protagónico porque él, y lo vamos a ver en el desarrollo del programa, él había sido junto con Caleb los dos únicos que habían tenido esa capacidad de cambiar su mentalidad. Wow. ¿Sí? Entonces ahora Josué, con ese encargo de parte de Dios, porque cambió la mentalidad junto con Caleb, le decía el Señor: ¿sabes qué? Esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar la seguridad, siempre vamos a necesitar ese apoyo de parte de Dios, que Él nos las da en la palabra, para permanecer en ese cambio de mentalidad, decididos, fuertes y determinados a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es. Eso es lo bonito, pues, de que no estamos solos, pues, de que si decidimos cambiar nuestra mentalidad, el Señor nos va a dar tareas, el Señor va a hacer algo a través de nosotros, su voluntad va a fluir a través de nosotros, pero el Señor quiere que seamos valientes, quiere que seamos esforzados. ¿Por qué? Porque lo que el Señor tiene para nosotros no es una tarea fácil ni sencilla, y no quiero asustarlos, simplemente es algo maravilloso que necesita del valor y la determinación de todos por hacer esa voluntad que el Señor pone en nuestro corazón. Así es, y ahí está la orden de Dios. Le dice a Josué que se levante y cruce el Jordán para entrar a la tierra prometida, la tierra que el Señor ya les había dado. Entonces, hay tres aspectos que quisiéramos mencionarlos antes de entrar en materia acerca del cambio de la mentalidad, que es el enfoque de este programa. Pero Israel tuvo que dejar tres cosas que consideramos importantes mencionárselas acerca de lo que Israel dejó en el desierto para poder cruzar al Jordán, para poder llegar, como bien decía Charlie, a la conquista. Tuvo que dejar tres cosas. Les menciono la primera yo. Ellos tenían que dejar el desierto de la murmuración. Aquellos que viven en el desierto de la murmuración, de la crítica, del chisme, de las palabras de maldición generacionales. Estas personas viven atadas, no pueden cruzar, no son libres. Definitivamente Israel tuvo que aprender a dejar el desierto de la murmuración. Y hay personas, y tenemos que mencionarlo, que entre más desiertos atraviesan, parece que más murmuran, parece que más se quejan, más se inconforman. Pero es ahí donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a dejar la murmuración. Para salir de ese desierto debemos de cambiar nuestro lenguaje, un lenguaje de bendición, un lenguaje diferente. Moisés estuvo en el desierto, pero no fue del desierto, su mentalidad estaba en el monte. Caleb y Josué tenían otro lenguaje, estaban en el desierto,
pero no hablaban como los demás, hablaban distinto. Entonces, la primera característica que Israel tuvo que cambiar era que tenía que dejar el desierto de la murmuración. Sí, mira, cuando nosotros estamos en una situación que no contribuye pues a hacer ese cambio en nuestra mentalidad, lo único que hacemos es prolongar nuestra estadía en ese lugar de poco progreso, de poca avance. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones es más agradable permanecer en una situación de facilidad, y sobre todo donde le damos lugar a nuestros sentidos. Me refiero a que es más fácil en un momento dado criticar, un momento dado murmurar, que decir: yo avanzo, yo cambio y yo rompo con todo el pasado que me está deteniendo. Pero en ocasiones sucede eso, pues, que decías, Miguel, nos quedamos ahí en el desierto de la murmuración y de ahí no pasamos, nos hacemos especialistas en murmuración y nada más contribuimos a la división y a la falta de unidad en el lugar que andemos. Y no construimos para el reino de Dios, ¿no? Entonces, Sí, un mensaje sí. definitivamente para la iglesia también es dejar de salir del tema de la murmuración. Sí, y si tú nos estás escuchando y dices: no, pues yo no murmuro, yo no soy crítico, yo siempre estoy dispuesto a colaborar, te felicito, qué bueno que así sea. Así es. Pero no está de más nunca hacer una reflexión en qué estamos haciendo nosotros, cuáles son nuestros actos, qué dicen nuestros actos, reflejan que estamos mejorando nuestra mentalidad para cambio, para ser mejores o para permanecer donde mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad y salir del desierto de la murmuración. ¿Querías decir algo, Sí, Johnny? sí, mi Carlos, sí, Miguel, aquí nos dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios y desobedientes, como algo bien comentabas, muy parecido a esto, mi Carlos, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, es cierto, o sea, ¿por qué estar esclavizados? O sea, o por qué, si muchas veces nosotros estamos en el mismo barco y el barco se está hundiendo, ¿no? Imagínate, ay, entramos en pánico, oye, tranquilo, hay que hacer algo, o sea, si se está hundiendo, pues hay que tirar lo que en ese momento no se ocupa, o sea, hay que tirar, o hay que elevar a anclas, o hay que empezar a sacar al agua, pero si en ese momento entramos en el pánico y nos quedamos así, y el agua está ahí de perdida con un vasito, tira el café y con ese vasito tiramos el agua, o sea, muchas veces, nosotros en vez de ayudar, podemos caer en esa monotonía, ¿no? De estar, o sea, de estar en la murmuración, en la blanduría, o sea, si alguien viene y nos pide un consejo y nosotros también la seguimos, pues no estamos haciendo ni de edificación para esa persona y no lo sacamos de ese desierto, sino al contrario, le damos un puchoncito para que se sigan metiendo y ahora sí, atascando más y más, ¿no, mi Carlos? Sí, efectivamente. Y miren, vamos también a ver otra cosa que tuvo que dejar el pueblo de Israel para poder trascender a la tierra prometida, para poder alcanzar la promesa de Dios. El pueblo de Israel tenía que dejar el desierto de la escasez, ¿sí? Por ejemplo, el desierto podemos decir que es sinónimo de escasez, de ruina, pero Israel tenía que aprender a vivir en una tierra prometida y a confiar en Dios. Ellos no se tenían que conformar con andar en el desierto. Ya habían pasado 40 años por culpa de su rebeldía y andaban ahí en el desierto. Entonces ellos tenían que terminar con esa ciudadanía del desierto y decir: yo voy a la tierra prometida, el Señor me dio una promesa y yo voy a poseer la tierra. Entonces Deuteronomios capítulo 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Wow. Fíjense nada más: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios con la buena tierra que te habrá dado. Entonces nosotros debemos de cambiar esa mentalidad y ser personas optimistas
pero desde la perspectiva de la voluntad de Dios, pues. Así es, O sea, nuestro optimismo, nuestra perspectiva no es un positivismo vacío, no es un positivismo que esté fundado en el hombre. Es tener esperanza en Dios, que es la diferencia, ¿sí? Tener esperanza en Dios y en sus promesas y creerle, ¿sí? Para poder nosotros trascender de esa escasez que muchas veces nos empecinamos en permanecer en ella por no creer las promesas de Dios. Y si tú nos estás escuchando y si tú no tienes a Dios como tu referencia en la vida, sigue escuchando este programa para que llegues a ese conocimiento de cómo hacer posible que Dios esté en tu corazón, para que puedas empezar a deshacerte de todo aquello que te estorba, de todo aquello que te tiene lastrado. Entonces, debes de dejar esa mentalidad de escasez, porque el Señor tiene grandes cosas para ti si le crees, si obedeces sus mandamientos, ¿sí? Los israelitas tenían esta mentalidad de escasez porque ellos eran esclavos, tenían una mentalidad de esclavos en Egipto, pues entonces estaban acostumbrados a lo poquito. Aunque nunca les faltó nada. Pero Nunca les tenían faltó una nada. mentalidad ya de conformista, ¿no? De conformista, exacto. ¿Saben por qué? Porque en Egipto tenían la vida muy fácil. Aunque hayan sido esclavos, la tenían muy fácil. Por ejemplo, Deuteronomio 11 dice, pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Wow, sí. El Señor les dice, Imagínate. ¿sabe qué? La tierra que tú vas a entrar no va a ser como en Egipto, ¿sí? Donde con el pie nomás lo movías y ya fluía el agua. ¿Por qué? Porque tenían al Nilo, el río Nilo, con sus inundaciones cada año. Entonces, a esto se refiere. Tenían una vida muy fácil, pues, hasta cierto punto, una vida que, aunque fueran esclavos, una vida en la que estaban acostumbrados a lo fácil. Pero muchas veces la costumbre y lo fácil nos hace no ver que hay más cosas adelante. Entonces el Señor dice, en cambio la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Entonces Dios es el que iba a estar con ellos, pero ellos tenían que creerle y dejar esa mentalidad de escasez de esclavos para poder entrar a la tierra prometida y para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Wow, mi Carlos, la verdad que sí es bien tremendo, ¿no? Y como punto 3 tenemos, y por último, ellos tenían que dejar de dar vueltas en el mismo lugar. Fíjate, estando ahí ellos de esclavos, daban vueltas y daban vueltas. Ejemplo, Israel tenía que aprender que no podía estar todo el tiempo en el mismo sitio. Dios les había prometido que los llevaría a una tierra de bendición, o sea, de estar en una tierra donde eran esclavos, Él los movería, los trasladaría a una tierra de bendición. Cambiar y avanzar, solo así dejarían de dar vueltas en el mismo lugar. Pero para eso el Señor estaba trabajando en ellos para que renovaran su mente. Ahora sí que como dice, ¿no, Miguel? Para que cambiaran el chip, pero en ese momento como que no les caía mucho el 20 en todo esto que estaban pasando ellos, ¿no? ¿Cómo estaría la monotonía de Israel? 40 años dando vueltas en el mismo sitio. Uf. Imagínate. Sí, era un estado terrible. O sea, es algo terrible estar 40 años en un estado, si a veces ahorita en la pandemia, ¿cuánto tiempo tenemos? Meses, ni un año. Ni un año. Y ya se nos está diciendo, ya se nos está yendo el famoso década del 2020, del primer año del 2020, y sentimos que llevamos mucho. Ellos estuvieron dando en un estado terrible 40 años. Por fin llegó el momento para ellos de salir a un lugar específico, a una meta, un proyecto claro del Señor que tenía. Entonces todos nosotros, así como ellos, somos desafiados a salir urgentemente de estos desiertos. Y nosotros lo que te queremos compartir es que el desierto, todos vamos a caer en un desierto. Hay algunos desiertos que el Señor usa. ¿Para qué? Para que no caigamos, Miguel y Carlos, ahora sí que en ese confort, ¿no? En esa silla de estar así nada más, ahora sí que como decimos, ¿no? En ese confort. O sea, de alguna manera el Señor nos va a picar las costillas. Oye, ¿sabes qué? Tengo algo mejor para ti. Así de es. donde tú estás posicionado, yo tengo algo mejor para ti. Entonces, el mejor tiempo está por venir. Venga lo que venga. Todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo,
quizá en tu negocio, en tu familia, con tus amigos, en tu iglesia, en el trabajo, con el equipo de amigos. Quizá en esta pandemia ha pegado por algunas circunstancias económicas, sociables, que en un momento nos cerraron la iglesia, pero créanme, el Señor nos ha prometido, lo mejor está por venir, el mejor tiempo está por venir. Tendremos un cambio de lenguaje, tenemos que confiar y vivir en la tierra de bendición, pero lo que el Señor quiere es que, como lo dijimos, que renovemos nuestra mente, que cambiemos ese lenguaje, Carlos y Miguel, y para todos los que nos escuchan. Y si tú estás pasando por alguno de estos desiertos, hoy es momento de tomar la palabra y rendirnos a Dios. Y di conmigo, di con nosotros: decido en el nombre de Jesús vivir en tierra de bendición. Así es, compañeros. Nosotros tenemos que hacer esa declaración que el Señor nos va a trasladar a esa tierra de bendición. En lo que nosotros estamos en ese desierto es momentáneo, pasará, pero no va a pasar si nosotros no renovamos. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, si nosotros no usamos un lenguaje. ¿Por qué? Porque si nosotros que tenemos familia tenemos ese lenguaje, y no puedo con esto, o sea, vamos a tomar limitantes, nosotros mismos vamos a poner limitantes, Carlos y Miguel. Entonces, decido en el nombre de Jesús vivir en tierra de bendición. Así es. ¿Sí es, Miguel? Muy bien, vamos entrando ya en materia. Y una de las mayores dificultades, creo que ya vamos a entrar a lo que queremos transmitirle con mayor énfasis a cada uno de ustedes acerca del cambio de mentalidad. Una de las cosas más difíciles que seguramente el Señor tuvo con el pueblo de Israel no fue tanto sacarlos de Egipto, esta frase quizá ya la has escuchado, sino sacarles a Egipto de su corazón y de su mentalidad. Una de las grandes, platicábamos en el corte una ilustración acerca de una de las cosas más difíciles para un pedagogo o para un psicólogo, es hacer un cambio de conducta, es hacer que la persona cambie. Entonces, cuando lleva ya años con patrones, con conductas ya muy arraigadas, entonces eso es sumamente difícil, y esa parte del cambio de mentalidad que el Señor tuvo que hacer con el pueblo de Israel a través de los años que ya mencionamos ahorita, a través de ese tiempo, a través de estos desiertos que tuvo que dejar Israel. Pero el cambio de mentalidad no es tan fácil, mi Charlie. El cambio de mentalidad es un trabajo constante que Dios estaba haciendo con el pueblo. Sí, si bien es cierto, para Dios no hay nada imposible, el Señor no nos va jamás enajenar o alienar. El Señor va a tratar con nuestro corazón para que nosotros voluntariamente empecemos a entender la necesidad del cambio en nuestra mentalidad, ¿sí? Porque si no entendemos que necesitamos cambiar, si no entendemos la oportunidad que Dios pone a nuestro alcance para cambiar, al tener su palabra, al tener las predicaciones, al tener una congregación, o si tú no eres cristiano y entiendes que tienes que cambiar, debes de buscar la forma de acercarte a Dios, porque Él es el que nos va a dar la capacidad, pues, de voluntariamente cambiar. Como tú decías hace un momento, Miguel, quizás para un pedagogo o para un psicólogo sea muy difícil que la gente, convencer a la gente, pues, de romper con hábitos, conductas y costumbres que por muchos años han tenido arraigadas. Sí, es cierto. Para Dios, podemos decir, pues para Dios no hay imposibles. Claro, Dios lo va a hacer, pero es muy importante que tú entiendas que debes renovar la mente para que puedas fluir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en tu vida. Entonces tú tienes que permitirle a Dios que te guíe a hacer los cambios que necesariamente debes implementar en tu vida. Cambiar esa mentalidad de esclavo, que a veces es lo más difícil, como fue difícil para Israel. Sí, claro. Israel estuvieron como 400 años esclavizados en Egipto, y ahí se les instaló perfectamente bien la mentalidad de esclavos. Ellos llegaron como una familia de José a Egipto, libres, pero al paso del tiempo creció el pueblo y los egipcios los esclavizaron. Entonces ellos perdieron toda noción
del origen que ellos tenían como pueblo, ¿sí? Y se le cambió por la mentalidad de esclavo. Entonces, por eso es que cambiar la mentalidad de esclavo a veces es muy difícil e Israel, estuvo batallando mucho para cambiar esa mentalidad. No es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Con la ayuda de Dios podemos cambiar patrones de conducta, hábitos de conducta, costumbres, tradiciones que no permiten que la persona tenga una vida plena, tal y como Dios la tiene concebida para todos y cada uno de nosotros que Así creemos en Él, pues. Entonces, unos sí fueron capaces de salir, Shirley, ajá. ¿no? Otros salieron y cambiaron su mentalidad, otros no salieron. Otros no, desafortunadamente, pues, unos cambiaron, otros no. Entonces, vamos a continuar con el programa y queremos compartirles 2 características que nos van a ayudar a cambiar nuestra mentalidad o a entender qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra mentalidad, pues. Venga, mi Carlos, venga. Venga, échale, mi Carlos. Miren, en Números, capítulo 13, vamos a encontrar esas 2 características que en ocasiones podemos tener nosotros y que podemos decir es una mentalidad de esclavo. A ver. Números 13, verso 28 dice, está hablando de cuando fueron a espiar la tierra que Dios les iba a entregar a Israel, ¿sí? Moisés mandó 2 espías, 2 de ellos eran Josué precisamente y Caleb, que tuvieron mentalidad de triunfadores, le creyeron a Dios, pero hubo 10 que no creyeron porque tenían muy arraigada esa mentalidad de esclavos. Entonces ellos dicen, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la primera mentalidad de esclavo que sobresalía en ellos era la de estar acomplejados. Ah, caray. ¿Sí? Entonces, muchas ocasiones nosotros podemos tener ese complejo de sentirnos menos Así es. cuando realmente podemos hacer más o ser más, ¿sí? Para la gloria y honra de Dios en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestro desarrollo familiar, en nuestro desarrollo como personas, pero debemos de quitarnos esos lastres que muchas veces nos acomplejan, pues, y nos hacen sentir que no valemos, que somos muy chiquitos, que no podemos. Entonces ellos regresan, estos 10 hombres que con un mensaje y dan el reporte de que la tierra y que todo lo que habían conocido ahí estaba contra ellos. ¿Por qué? Porque tenían esa mentalidad de esclavos. Ahí decían, no, pues allá están los hijos de Anac, o sea, gigantes. Decían, son gigantes, ¿cómo vamos a conquistar esa tierra? No, sus ciudades están amuralladas, están fortificadas, ¿cómo vamos a conquistarlas? Nos vemos como langostas a un lado de ellos, o sea, se sentían chiquitos, estaban acomplejados, pues, ¿sí? Entonces, si tú estás consciente de quién eres, si tú sabes que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por ti y Él te rescató y te compró a precio de sangre, debes de sentirte valioso y no acomplejado, ¿sí? Así es. Saber bien quién es tu Señor, saber bien a qué pueblo perteneces, ¿sí? Para ir adelante con la cabeza en alto a conquistar la tierra, a poseer la tierra que el Señor nos dio. Definitivo, en el Hijo de Dios, encerrando todo el contexto, no debe de existir la mentalidad del acomplejado. En Dios estamos completos. Por supuesto que no. Miren, voy a poner algo que a mí me llama la atención. No sé si ustedes han notado que cuando ven un turista extranjero, y más si viene de un país desarrollado, ¿cómo se comportan ellos? Desinhibidos, seguros, determinantes, y saben qué quieren. ¿Saben por qué? Porque ellos saben de dónde vienen y qué los está respaldando. Por eso es que tienen esa libertad y esa desinhibición, ¿sí? Traen una visión de primer mundo. Así es, no están acomplejados, pues, ¿sí? No estoy diciendo yo que pues, si somos cristianos vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, por supuesto que no se malentienda el ejemplo. Claro. Pero sí, cuando tú sabes quién eres y de dónde vienes y a quién te debes, eso necesariamente debe de romper tus esquemas y tus complejos que te detienen. Definitivamente. Así es, mi Carlos. Sí, mira, y el que vive con mentalidad acomplejada es así, usa un lenguaje pasivo y no se da cuenta. Exacto. Sí. O sea, ¿cómo pues? Y el versículo 33, ahora sí que pasando unos brinquitos más del tuyo, dice,
hasta había gigantes, los descendientes de Aná, como bien lo dijiste, mi Carlos. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y ahí nos miraban ellos pequeños. O sea, nosotros nos mirábamos chiquitos cuando nosotros debemos de tener esa mentalidad que somos hijos de Dios. Claro. Y que la altura no se mide de los pies a la cabeza, Miguel, sino se mide de la cabeza al cielo. O sea, nosotros debemos de tener esa mentalidad que el Señor está con nosotros. Entonces, la mentalidad de esclavo es algo generacional. O sea, si nosotros no tenemos bien cambiar esa mentalidad, lo podemos hacer que la gente que viene atrás de nosotros, Miguel y Carlos, lo pongamos y que al ratito se les pase a ellos también. Sí. O sea, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, que también quiere formar parte de nuestra cultura. ¿Ibas a decir algo, mi Carlos? Sí, nada más abundar un poquito en lo que acabas de decir, de que son de generaciones. Dice la palabra que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Así sí, es. nos trajo a poseer la tierra que Él nos dio. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, tú varón que nos estás escuchando, tienes la responsabilidad de reprogramar tu mentalidad de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios, para transmitir a tu vez eso a tus hijos, a tus generaciones, aquellos en los que tú influyes, para precisamente romper con esa generación de acomplejado, esa generación de no puedo, esa generación de que está muy grande, esa generación de que es un desafío demasiado infranqueable. No, tienes que romper con eso. Así es, o sea, nosotros a veces en la cultura que tenemos podemos usar el lenguaje: yo no puedo hacerlo, soy un fracasado, soy condenado a vivir en la miseria y la esclavitud. O sea, y esa es una parte que la misma cultura que tenemos ahora sí, a lo mejor en nuestra familia, en algo, eso es una ahora sí una cultura que nos ha pasado. Pero ¿para qué emprendo un proyecto si lo mío no vale? O sea, si lo mío no vale, no lo toman en cuenta, ¿para qué sigo como empresa? Como tú, hace rato lo estábamos comentando, Miguel. Si no me valoran mis trabajadores, o sea, muchas veces ya nos ponemos un tope o una venda, cuando no sabemos que nosotros tenemos su potencial de salir adelante y hacer, ¿cómo se llama? Y quitar esa acomplejado, o esa mentalidad de acomplejado. Porque si yo soy acomplejado, si nosotros somos acomplejados, nuestros hijos pueden ser acomplejados. Y ya casi nos vamos a un corte, mi querido Johnny. Estamos abordando el tema del cambio de nuestra mentalidad. No se despeguen, al regresar vamos a estar abordando la segunda característica, así que no se despegue, esto está buenísimo. Así es. Hombres, aunque las pedradas estén duras, no se vayan. En un momento regresamos. Hombres en Desafío. Hombres en Desafío. Te esperamos este y todos los martes a partir de las 5 de la tarde en tu programa Con Amor para la Mujer, donde encontrarás un espacio pensado en ti. ¿Dónde? Aquí, por el 101.5 FM, Radio Bliss, la radio de todos. De pronto siento tu abrazo en mí.
Hey, ¿qué onda? Te saluda Rubén Santana de Banda Horizonte y quiero invitarte a que sigas escuchando el 101.5 Radio Bless. Síguenos en nuestras redes sociales por Instagram y por Facebook, Banda Horizonte. Un saludo y un abrazo desde Ensenada, Baja California. La charla continúa. Sigamos escuchando y aprendiendo, porque ser hombres es un reto constante. Continuamos. Efectivamente, continuamos. Aquí estamos de vuelta en su programa Hombres en Desafío desde Radio Bless 101.5 de FM, transmitiendo desde las instalaciones de Centro Familiar Cristiano en Héroes de Independencia, esquina con Navarro. Y bueno, para aquellos que están conectándose apenas o nos están sintonizando, los actualizamos de qué estamos en esta noche hablando. Estamos abordando el tema de cambio de nuestra mentalidad, sobre eso estamos hablando. Y bueno, y hasta ahorita así brevemente podemos resumir que lo que hemos dicho es que hemos tomado como ejemplo el éxodo del pueblo de Israel. De manera muy general hemos visto que el pueblo de Israel necesitaba, para poseer la tierra, necesitaba dejar esa mentalidad de esclavo que los ataba a la murmuración, a la mentalidad de escasez, a andar dando vueltas en el mismo lugar, en fin. Y veíamos que aparte de dejar esto, ellos tenían muy instalado, por haber sido varias generaciones esclavos en Egipto, tenían una mentalidad acomplejada. Entonces, en eso nos quedamos antes de ir al corte. En la primera característica de una mente que está esclavizada, que no quiere cambiar, es una mente acomplejada. Entonces, vamos a continuar con la segunda característica, Miguel. Así es, pero antes vamos a nuestro ¿sabías qué? ¿Sabías que Josué pudo conquistar todo aquello que Dios le había pedido? Con ello pudo llevar al pueblo a Canaán. Josué aprendió al lado de Moisés a escuchar y a obedecer y a llevar a cabo cada una de las peticiones que su líder le encomendó. Josué fue uno de los 12 espías que, yendo a observar el territorio el cual Dios les había pedido que tomaran para ellos, pudo regresar con una mentalidad diferente al lado de sus otros colegas. Al igual que Caleb, Josué trajo buenas noticias. Muy bien, buenas noticias. Y la segunda característica, mi Charlie, del que tiene mentalidad de esclavo, es que es temeroso. Sí. Dios hacía mucho énfasis en el capítulo 1 de Josué: esfuérzate y sé valiente. Dios conocía las capacidades de Josué y los miedos que tendría que vencer. Josué, al estar cobijado por Moisés, producía una cierta seguridad que a la misma muerte de Moisés pues originaría temor en Josué. Pareciera que Josué tenía que hacer una transición, ¿no? Sí. Hablábamos, yo les compartía en un corte, de que las transiciones a veces causan temores. Los cambios, como decía Carlos en su momento, tienden a llenarnos de temor. Por ejemplo, los cambios organizacionales en empresas, en los grandes puestos directivos, los CEOs, los directores de operaciones. Cuando existe un cambio en la misma organización, existen temores, angustias en la misma compañía, que si va a tomar los procesos, que si va a seguir con la misma línea humana, va a seguir con los mismos departamentos, etcétera. En las transiciones espirituales también pudiese existir como humanos un temor normal en la vida de Josué, y Dios, la exigencia divina de ser valiente era necesaria para la conquista de la tierra prometida. Josué tenía que transmitir eso al pueblo, no tenía que transmitir el temor. Entonces había una transición de valentía que Josué tenía que transmitir al pueblo, mi Charlie. Mira, Dios siempre nos va a estar diciendo: esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, amén, sé valiente. ¿Saben por qué? Porque finalmente somos humanos, ¿sí? Y somos falibles y somos frágiles. Por más determinación que uno tenga en hacer las cosas, siempre vamos a necesitar el ánimo y la convicción
de que Dios está con nosotros. Josué, cuando le dieron la tarea de poseer la tierra, de introducir al pueblo, a esa segunda generación, a la tierra prometida, no era un novato. Si nosotros leemos la historia de Josué, él fue el que enfrentó la primera batalla que tuvieron el pueblo judío cuando iba en el éxodo contra los amalecitas. Wow. ¿Sí? Josué fue el comandante. Moisés lo instruyó y le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que enfrentarnos contra estos enemigos que vienen contra nosotros, y tú, Josué, vas a ser el que va a dirigir a las tropas. Yo mientras voy a estar acá levantando las manos, orando para que el Señor te respalde. Y ahí dice la palabra que mientras Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía sobre sus enemigos. Cuando bajaba las manos, los enemigos se levantaban. Entonces siempre tenía que estar con las manos en alto Moisés. Entonces lo que les quiero decir es que Josué ya era un guerrero avesado, era un guerrero ya curtido en las batallas, que no nomás esa, tuvieron varias. Entonces, sin embargo, es curioso notar que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, como si estuviera tratando con un novato. ¿Saben por qué? Porque como les decía, el Señor siempre va a estar respaldándonos, siempre nos va a estar animando a seguir adelante. Esfuérzate y sé valiente. Sí, yo creo que sí, mi Carlos y Miguel, que el Señor siempre va a estar con nosotros y dándonos ánimos con esa palabra. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a sentir temor. En algún momento de nuestras vidas vamos a tener que va a flaquear nuestra fe. Sí. Entonces, me queda bien claro, Miguel, que sí es cierto, como dijiste hace ratito, ¿no? Los psicólogos y los pedagogos dicen que batallan para cambiar el chip de algunas de las gentes. Entonces, me queda claro que nosotros como hombres en desafíos vamos a cambiar cuando en realidad tengamos una fuerza de voluntad y de dominio propio, como lo hemos dicho en programas anteriores, en citas también anteriores, y romper con todos esos patrones y conductas aprendidas. Sí. Cuando nosotros realmente nos dispongamos, porque eso es muy cierto. O sea, el Señor puede hacer todo porque para Él todo es posible. Amén, sí. Pero si nosotros estamos con el otro chip, ahí nos va a traer dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, créame que si nosotros no cambiamos esa mentalidad, que si nosotros no ponemos de nuestra fuerza de voluntad, no va a pasar nada. Sí, efectivamente, Dios necesita que su iglesia sea esforzada y valiente. Así es. Definitivamente, Así es. Definitivamente. La exigencia divina es ser así, valiente, porque es necesario para conquistar, para avanzar en los planes y propósitos que Dios va a hacer a través de quienes le creemos, ¿sí? De quienes le creemos. Y si tú no eres creyente y nos estás escuchando, debes entender que debes cambiar tu mentalidad para bien. Debes cambiar tu mentalidad para bien, para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas de acuerdo a lo que es correcto. Así es, Micael. Fíjate, Pablo escoge a Timoteo, que tiene los mismos problemas como alguno de nosotros. Sí. O sea, como alguno de nosotros, como tú, mi Carlos, como tú, Miguel, Sí. como yo, como Germán, como mira, aquí como Manuel Luna, que nos está viendo, como Aníbal Moreno, un saludo para Aníbal, que se ganó el libro. Aníbal Moreno, un saludo. Mauricio, vecinos, saludos. También nos están viendo mis hijas, con fan número 1, Elodie, Marisol, pequeño Isaac para mi esposa, Francisco Gómez, o sea, para todos nosotros, nosotros podemos ser acomplejados. O sea, yo creo que Pablo le dice a Timoteo que tiene los mismos problemas, porque puede ser una persona acomplejada, era una persona que también se enfermaba del estómago, le dolía la cabeza, era una persona insegura y temerosa. O sea, es como ahorita con esta pandemia. O sea, muchas veces ponemos de pretexto algo que realmente no tenemos para dejar de hacer algo. Por ejemplo, ahorita sí es cierto que también es cierto está la pandemia, pero igual, regresa a congregarte. Créeme que aquí en la iglesia, por ejemplo, Hombres en Desafío es un programa de centro familiar cristiano, y nosotros como iglesia estamos ubicados en Héroe de Independencia, esquina Navarro, y tenemos servicios los viernes de 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, y domingos un servicio matutino, media mañana, de 10 de la mañana a 12 de mediodía, y aquí te estamos esperando con todos los protocolos. Así es que no tengas miedo, así como el pueblo de Israel, nosotros te estaremos esperando con todos los protocolos de
la COEPRIS, o sea, tenemos toda la sanidad, limpieza y todo, y créeme, el COVID no te va a estar esperando con los brazos abiertos, sino es que nosotros te vamos a estar esperando con una palabra de bendición para ti. Entonces, a ese muchacho Dios lo llama y Pablo lo desafía con estas palabras, así como nos va a desafiar a nosotros, compañeros, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. El temor es un tema que ya hemos abordado en programas anteriores, en algún otro programa. Es algo que tenemos que luchar todos los días. Diario. Todos los días. Son desafíos, pues. Todos los días vamos a estar con un temor. ¿A qué? No lo sé. Entonces, el temor es algo con el que vamos a luchar todos los días. El temor es como si a veces los que somos mochileros, otra vez lo voy a decir, Miguel, es como si alistamos la mochila y el temor dice, ¿qué onda? ¿Y a mí no me vas a echar? No, espérate, no, pero si tienes temor por eso, tú no vas. Quedas. Pero el temor dice, no, pero si tú hace ratito estabas ahí con un temor. Y me luego estabas también, apapachando. Sí, ahí me diste un cafecito y todo. Y luego, siempre una cosa mala va ligada con otras. Y esta, la esclavitud. Entonces, no, nosotros tenemos que desechar eso, cambiar nuestra mente. El temor nos paraliza, no nos deja entrar, no nos deja arriesgar ni soñar. Eso es lo que hace el temor y otras cosas más. Hoy en día nos atemorizan los reportes de la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Claro, nos vamos a cuidar. Claro, nosotros traemos cubrebocas, estamos 3 aquí, traemos nuestro cubrebocas, tenemos una distancia, sabemos que si nosotros tenemos algún problema de salud como temperatura, no vamos a venir. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Una parte de la palabra del segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos. La situación financiera también, una economía global, o sea, la situación financiera nos pega a todos, Miguel, nos pega a todos, mi Carlos, a ti que nos escuchas, o sea, eso, mira, si ya nos sentimos que en la bolsa ya no suenan los centavos, caray, ya nos atemoriza. Si ya no están sonando los centavos, las monedas en las bolsas, es que algo está pasando y eso nos atemoriza. También la salud de nuestros hijos, claro, un porvenir incierto, pero si hay un porvenir incierto mañana, pero ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita para ese porvenir de mañana? Sí, es muy cierto que todos los días, como decías hace un momento, Johnny, nos vamos a enfrentar a situaciones y retos y desafíos que nos van a atemorizar, ¿sí? Pero lo importante no es los desafíos y los retos. Lo importante es tener conciencia nosotros de que ahí van a estar, ¿sí? Para estar preparados y enfrentarlos, pues. Y con la ayuda de Dios creo que tenemos los suficientes elementos y los suficientes argumentos para salir adelante a enfrentar esos desafíos, esos temores. Lo que les quiero decir es que no debemos de tener esa mentalidad, esa segunda característica que tienen los esclavos, entre muchas otras más, pero aquí estamos abordando nada más los complejos que podemos tener y el miedo, los temores. Entonces no debemos de tener esos miedos porque de todas maneras no se van a ir los desafíos, de todas maneras los retos no van a desaparecer. Si esa fuera la solución, pues todos viviríamos llenos de miedo. ¿Por qué? Porque si tengo miedo se va a ir el desafío. Si tengo miedo ya no voy a ser confrontado. Si tengo miedo ya no voy a dar ese paso que tanto me atemoriza. No, yo creo que lo importante es saber que ahí van a estar y que los podemos enfrentar y eventualmente ganarlos, superarlos con la ayuda de Dios, pues eso es lo importante, pues. Definitivamente, ¿sí? Charlie, definitivamente. Y fíjate que al hablar de un porvenir incierto, Israel no estaba en esa encrucijada. Por Israel que no. tenía un objetivo de llegar a la tierra prometida. Tú y yo no estamos en esa encrucijada de pensar que tenemos un porvenir incierto. Ellos sabían que iban a una tierra de leche y miel, Miguel. Así es, y la Biblia a nosotros nos afirma que por medio de la fe nosotros vamos a ser bendecidos, ¿no? Se dice que hay 35,000 decisiones que tomamos al día. Wow. Imagínense que de esas 35,000, el 50% llevara o acompañada o abrazada del temor. Así es. No, eso no debería de ser así. Debemos de definitivamente de cambiar nuestra mentalidad del temor y cambiarla por una mentalidad de valentía, como bien Dios le marcaba a Josué, ¿no? Así es. Así es, Miguel. Mira, Gálatas 1:5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. Y yo te quiero compartir esto. Mira, Jesús
tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús, mi Carlos, tomó tu lugar, Miguel, el mío, tú, mi radio escucha, mi Facebook escucha. Él tomó tu lugar, pero ¿saben para qué? Para darnos un lugar en el cielo. Y ahí, si nosotros entendemos eso, créame que eso va a servir y va a ser una punta de lanza para también nosotros, cambiar esa mentalidad de esclavo. O sea, que nosotros no tengamos esa mentalidad de qué estamos haciendo aquí. O sea, que tengamos en cuenta que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tomó ese lugar en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos a nosotros, a ti y a tu familia, Miguel. Y muchas felicidades, porque ahorita nos está llegando un mensaje que cumplió 13 años de casado nuestro amigo Miguel. Muchas felicidades. Bendiciones y Gracias. felicidades. Ese lugar, que cumplan muchos más. Miguel, para ti, para tu esposa, para todo esto y todo lo por venir que va a venir, para cada uno de nosotros, para darnos un lugar. Y esa es la parte de la tierra prometida. Nosotros vamos a ese lugar, pero bien lo dijiste, Carlos. Aflicciones, desafíos, problemas, broncas, pues, siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero compañero, si nosotros hacemos estas palabras y las atesoramos, ¿se acuerdan? Esa palabra dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tu mano y llévalas sobre tu frente para recordarlas, enséñaselas a tus hijos, Miguel, Carlos, Johnny, a ti que me escuchas, papá, hombres en desafío, y a todos los que nos escuchan, enséñaselas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando vayas ahí a hacer un mandado, cuando vayan a dar una vuelta, cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbanlas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de ellas mismas, de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra y tus hijos prosperarán en la tierra que el Señor les juró dar a tus antepasados. ¿Qué promesa tan padre tenemos en Cristo nuestro Señor, mi Carlos? Sí, es que mira, podemos perder el rumbo, como les decía, podemos sentir temor, pero lo que no podemos perder, yo creo, como personas que creemos en Jesús, es la palabra de Dios que siempre tenemos a nuestro alcance. Amén. Ahí está la solución, ahí está la fortaleza, ahí está el ánimo, ahí están las instrucciones. Dios le decía a Josué, ahí después de que le dijo, esfuérzate y sé valiente, le decía algo que tiene sentido y relación con lo que acababas de leer tú ahorita, Johnny. Le dice, estudia en Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente, fíjense, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Wow. Entonces, es el mantenimiento que debemos tener nosotros a nuestra fe. La lectura de la palabra, el congregarnos, el buscar la presencia de Dios como miembro de una iglesia. Si tú no perteneces a una iglesia, si tú sientes que todo lo que hemos estado hablando te parece extraño y fuera de tu contexto, yo te invito a que te acerques a Dios. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Este es un programa que busca dar bendición, un programa que busca dar herramientas para el cambio correcto en las personas, en los varones principalmente. Así es. Entonces, si tú eres un varón que dices, bueno, pero siento como que me están hablando en un idioma que no entiendo, yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón para que puedas empezar a entender esto de otra forma más clara. Haz conmigo esta oración, sígueme en esta oración. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Entiendo que necesito reconciliarme contigo. Sé que tú eres Dios, que viniste a este mundo a morir por mí en la cruz. Me arrepiento de la vida que he llevado antes de conocerte. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y quiero que tú desde ahora seas el Señor de mi vida, el Señor que dirija mis pasos. Ven a mi corazón, Dios bendito, te abro las puertas de Él para que tú empieces a reinar en Él. Guíame, guíame. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Entonces, si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios y te esperamos aquí en Centro Familiar Cristiano en Héroes de Independencia y Navarro.
Muy bien, ya estamos concluyendo. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Queremos resaltar 2 puntos. Un hombre esclavo está condenado a repetir en el mismo lugar. Un hombre libre puede volar, puede hacer grandes cosas para el reino de Dios. ¿Algún desafío, mi Johnny? Sí, así es, pero primeramente, Miguel, ahora sí que los que mandó la felicitación fueron tus hijos, fueron Yamilet, Said y Lian. Así es que ellos son los cómplices, ellos son los que te mandaron la felicitación. Muy bien, muchas felicidades para mi esposa también, Magali, que seguramente nos está viendo también. Que es fan también, número 1 de Hombres Number en one. Desafío. Así es, sí, desafíos, liberémonos de toda mentalidad generacional, de complejos y temores en nosotros como hombres. Busquemos avanzar, no permanezcamos en el mismo lugar, dando vueltas. Y como último, no dejemos que el temor nos paralice, lo estanque. Algo una vez me acuerdo que nos decías tú, mi Carlos, en una de las clases de la clase 500, que teníamos, que nuestro Dios está en constante movimiento. Y eso es algo, que nosotros tenemos que aprender de Él. O sea, que es dinámico, ¿no? Creo que nos decía. Dios es Dios dinámico, es dinámico. Sí, o sea, eso es lo que tenemos que aprender, que nosotros tenemos que ser dinámicos. Y si Dios confía en ti, ¿quién eres tú, hombre, en desafío para no confiar en ti? Así es que qué bueno que estuviste con nosotros. Recibe un abrazo, recibe un saludo. Tú también, si tú también, estás cumpliendo también aniversario de casados, si cumples años, te mandamos nuestras felicitaciones, bendiciones, y créeme, lo mejor está por venir. Así es. Cuando estamos entre amigos, el tiempo se va volando. El programa de hoy, Hombres en Desafío, ha terminado. pero de todo lo que escuchamos tenemos mucho que aprender y poner en práctica toda la semana. Te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Bless FM. Hombres en Desafío. Porque ser verdaderamente hombres es un reto constante.